a dar la presentación ahora. Ahí va, genial. Reciban un cordial saludo de parte del Congreso de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles al ingeniero Giancarlo Marco Antonio Videla Zarate, de Perú. En esta oportunidad les brindaré un taller sobre ATP Durao. Él es analista de sistemas eléctricos con experiencia en el desarrollo de estudios de proyectos de generación, transmisión, distribución e industriales. Experiencia en el uso de software especializado ATP Durao, ETAP, Dixieland, Power Factory. Experiencia en estudios de flujo de potencia, cortocircuito, coordinación de protecciones, estabilidad, transitorios, electromagnéticos, armónicos, arco eléctrico y arranque de motor. Además de ser el CEO y fundador de INET, la finalidad de esta actividad es complementar la parte académica de los estudiantes y profesionales para que puedan tener la noción de cómo desarrollarse profesionalmente dentro de este campo. Prestamos mucha atención y pongamos de nuestra parte para que esta actividad se desarrolle de la mejor forma. Daremos continuación con el taller de simulación ATP. El tiempo sigue, ingeniero. Podemos empezar. Buenos días, gracias Joshua, gracias a todos. Continuamos entonces con lo visto ayer. No sé si intentaron instalar el programa, si pudieron hacerlo, tuvieron algún inconveniente. Voy a compartir la pantalla. Habíamos visto lo que era, pues, algunos pequeños circuitos, ¿no? Para familiarizarnos más que nada. Vamos a ver, voy a buscar los archivos que hicimos y deben de estar. Por ejemplo, ¿no? El último era el circuito de RL. Lo habíamos energizado con tensión continua y la alterna. Y estábamos viendo las diferencias principales. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es variar un poco el circuito para hacer otro tipo de otra combinación, ya cuando se encuentren los tres elementos. Entonces, a partir de este archivo vamos a crearlo. Ok, entonces habíamos visto que, bueno, esta era la capacitancia que utilizábamos hace un momento, perdón, en el primer ejemplo. Podríamos utilizarla también ahora. Entonces la voy a conectar aquí. Así lo conecto, así de simple, y acá está oculto, entonces doble clic y de esta forma lo vuelvo a activar. Acá vean que está aterrado, entonces ese nodo ya no lo aterramos, si no tendríamos inconvenientes, ¿no? O sea, el circuito cierra aquí, no debe cerrar aquí. Este nodo se llama ahora BC, ¿no? Es de la capacitancia. Y este otro nodo de la inductancia, BL. Para que aparezca en la pantalla esta opción. Ok, y este es el circuito RLC serie, ¿no? Porque todos los elementos están en serie. Vamos a ver qué es lo que pasaría en este caso. Vamos a ejecutar la simulación. Bueno, ahí se ejecutó. Y veamos, por ejemplo, la corriente en el circuito. Acá los símbolos, B es tensión, C corriente. La corriente la estamos midiendo en la resistencia. Como es el circuito en serie, esa corriente es la misma en cualquier elemento.
Y esta sería la corriente. Tiene una forma ya distinta a la que habíamos visto en otros ejemplos. Voy a cerrar esta gráfica, a ver. Quiero ver los valores, 10, 10, y acá cuánto le pusimos, 100. Vamos a colocarle 10. Tenemos otra respuesta, ¿no? Ok, entonces vamos a ver estos parámetros, en este caso, cómo se están relacionando, el L, R y el C. Ahora, este es un circuito en alterna, ¿no? Entonces al final vamos a tener, digamos, recordando lo de la vez pasada, hay una respuesta transitoria, que es esta de aquí, pero luego vamos a tener ya la respuesta, que sería la que está asociada a la fuente. En este caso es una fuente alterna, entonces aparecerá una corriente alterna en el circuito. Para hacerlo más simple también, vamos a conectar ahora la fuente en continua. Y acá lo voy a desconectar. Eso siempre tenemos que desconectar. A veces si están conectados 2, 3 fuentes o otros elementos que no lo utilizamos, entonces pueda que no corra el ATP. Entonces veamos ahora con continua. La corriente nuevamente y ahí tenemos que esta es la respuesta. ¿Qué diferencia hay con respecto a la alterna? ¿Qué pueden notar? ¿Esta primera parte se parece o es distinta? Digamos aquí, hasta ese tiempo. Ya creo que están utilizando, ¿no? Utilizando, hay un botón de preguntas y respuestas. En el modo transitorio y el liceo no dice que es igual, ¿no? Y en el estado estacionario, ¿por qué se hace 0? ¿Por qué creen que se hace 0? Bueno, ahí Eliseo también está contestando. Sí, pues no, por el capacitor. Están en serie, entonces, como están en serie, luego que pasa el transitorio, ¿qué va a pasar? Pues no, acá la tensión es continua y en una capacitancia. Si estamos en la parte ya de estado estacionario, la corriente va a ser 0 porque no hay derivadas, ¿no? No hay cambios de corriente, de tensión, entonces la corriente se hace 0. Cuando lo hacíamos con tensión alterna, entonces, no, ahí ya veíamos que había una tensión, perdón, una corriente alterna, ¿no? Porque en sí esto es una impedancia y va a haber una tensión, ¿no? Ahí recuerden, pues, ¿no? Los cursos de circuitos y estas partes lo podemos representar como reactancias, ¿no? El capacitor con su reactancia capacitiva, este con su reactancia inductiva. Al final hay una reactancia equivalente y la corriente que habría sería la tensión alterna entre esa corriente, entre esa impedancia. Ok, pero esta primera parte es parecida, ¿no? Vean, hasta los 15 milisegundos. 15 milisegundos. Hasta los 15 milisegundos, ¿no? Entonces aquí le ponemos hasta 0.2. Hasta 20 milisegundos vamos a graficar.
Ahí vemos esa respuesta a la corriente, el pico de corriente. Este pico va a depender de los parámetros. O sea, nosotros podríamos, digamos, de forma similar a la que vemos aquí, podríamos hallar la ecuación diferencial general y resolver, ¿no? Para poder tener, en este caso, una respuesta, una fórmula, ¿no? Y ahí ver en qué parámetros principales influyen en ese pico. Ok, pero digamos hay un parámetro que va a influir bastante, es este de aquí, raíz de L entre C, que es como la impedancia característica. Luego, cuando hablemos un poco de líneas, vamos a ver también un poco de este parámetro. Entonces, ¿cuánto es el raíz de L entre C en este circuito? Vamos a ver. En Excel hay que colocar y lo ponemos aquí. El C y el L. Capacitancia es 10 microfarad. La inductancia es 10 milihenry. 10 milihenry. Entonces, si yo quiero hallar el Z, sería más raíz de L entre C. L, pero sería por 10 a la menos 3, ¿no? L por 10 a la menos 3, entre C por 10 a la menos 6. Entonces, ahí, ¿cómo sería 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6? ¿Esto a qué es equivalente? Sería equivalente a 10 al cubo, ¿no? O sea, 10 al cubo. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 1000. Y ya tengo el ZC, ¿no? Este es el ZC. Entonces, la corriente pico va a estar en función a la inversa de esto, aproximadamente. O sea, si yo quiero que la corriente pico sea mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿Disminuir el L o aumentar el C? No, veamos a ver, si disminuimos el L o aumentamos el C. Pero antes, veamos, pues no, esa corriente pico, ahí lo escribo en el chat, y pico es 15 amperes aproximadamente. Entonces ahora le voy a colocar al L ya no 10, sino 5. Y veamos si en sí, pues no vamos a tener esa corriente pico. Ahora tenemos una corriente pico mayor. Es una mayor, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Disminuí el L. Podemos hacer algo antes de esto. A ver, vamos a poner a la resistencia 0 y vamos a ver algo antes para confirmar esto, ¿ya? A ver, a la resistencia la desconectamos y aquí, o en vez de desconectarlo, le ponemos un valor bien pequeño, 0.01. Ya, ahí vamos a ver el C. Ese es el C. Vean, pues, ¿no? Que en este caso ya, con la resistencia es muy pequeña prácticamente. Es un circuito LC, ¿no? Esa onda, esa corriente no se va a amortiguar, ¿no? O en un tiempo muy grande. Entonces aquí es donde vamos a hacer nuestras pruebas, ¿no? Acá, esta corriente pico. Antes estaba con 10, 5, ahora vamos a colocarle 1. Y aumenta. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es disminuir el L, ¿no? Y pico 1 entre raíz de L entre C. ¿Qué estoy haciendo? Disminuyo el L, ¿no? Entonces
esto se hace lo inverso, entonces la corriente pico aumenta. Volvamos al caso inicial cuando era 15, 10, perdón, cuando era 10 milihenry, la corriente era algo de 15, ¿no? Ahí lo podemos ver. Antes la resistencia tenía un valor mayor, por eso también un poco amortiguaba este valor de corriente. Pero sí se está cumpliendo, pues, ¿no? Y pico es igual a 1, o pónganle acá, ¿no? Acá insiste en función de la corriente, de la tensión pico, o sea, la tensión máxima, y aprox raíz de L entre C. Entonces, si yo quiero que el I pico disminuya, al contrario, ¿no? ¿Qué debería hacer? Debería aumentar el L, ¿no? Eso debería hacer. Vamos a ponerle 20. Y ahí tenemos menor corriente, ¿no? Le ponemos ahora 30. Ejecutamos con 30. Y ahora es menor, ¿no? Entonces vemos que sí, pues, ¿no? Efectivamente la corriente pico va a disminuir si el L aumenta, ¿no? Y si el L disminuye, o sea, ¿qué pasa? Si el L aumenta, la corriente pico disminuye, ¿no? Si el L disminuye, la corriente pico aumenta, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Con la capacitancia pasaría lo contrario. Volvamos al caso. El caso anterior era 10 milihenry, el caso base, ¿no? Cuando la corriente era aprox, la corriente pico era algo de 15. 18, ¿no? La corriente es 18. Ahora, si nosotros queríamos que la corriente pico aumente, que disminuya, teníamos que aumentar la inductancia. Y si queremos que también disminuya la corriente pico, pero variando la capacitancia, tenemos que, en vez de aumentarla, disminuirla, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que la corriente pico va a ser menor, ¿no? Ya no es 15, ahora es 10. La disminuimos más, 1, 1, y ahora veamos la corriente y disminuye aún más. ¿Ok? Entonces ahí vemos la magnitud de la corriente. Pero, ¿qué más está variando, ¿no? Aparte de la magnitud. ¿Qué más creen que está variando? Aparte, uno es el pico, pero algo distinto notan con respecto a las gráficas cuando varía la capacitancia de su valor de 10 micro a 5 a 1. Uno es la corriente pico, ¿no? La corriente pico que disminuye. Pero, ¿qué más está variando? ¿Qué creen que esté variando? Bueno, ahí Roberto nos dice la frecuencia de oscilación. Sí, pues no, también la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué relación tiene? Bueno, si la corriente pico, hemos dicho que es proporcional a esta relación, ¿no? Raíz de L entre C. Pero en este caso la frecuencia va a estar en relación a otro parámetro, ¿no? Que es raíz de L por C, ¿no? Es otro parámetro. Entonces, cuando nosotros disminuimos ya sea L o C, lo que vamos a ver es que la frecuencia va a disminuir. ¿Así sería? ¿Ok? O sería, no sé si me estoy confundiendo, creo que es 1 entre raíz de LC. Creo que es así. La frecuencia tiene esa relación, 1 entre raíz de LC. Lo podemos ver, ¿no? Acá tengo, a ver, déjeme abrir por acá otra presentación para ya confirmar ello, ¿no? Lo podemos resolver, pero nos quita tiempo, entonces mejor veamos
Veamos aquí. Aquí lo tengo, ¿no? El circuito LC. Vean, ¿no? Circuito LC. También las ecuaciones diferenciales y aquí está. Vean que la corriente va a tener un pico, ¿no? Un pico y va a ser sinusoidal. Por más que yo energice con continua al circuito, va a aparecer una corriente alterna, ¿no? Que tiene una frecuencia de esta forma. Si en este caso lo energizo con una tensión alterna, ¿qué va a pasar? Igual esta respuesta va a seguir existiendo, que es una corriente alterna, digamos natural, que depende del circuito, el L y el C. Pero aparte va a aparecer otra corriente que va a tener otra frecuencia y es la frecuencia de la red, ¿no? Entonces vamos a tener dos corrientes con dos frecuencias, ¿no? Eso tendríamos cuando lo hacemos con tensión alterna. Ok, pero aquí lo que vemos, lo que estamos viendo es que esta sería la corriente pico, ¿no? Y ahí está la relación, raíz de L entre C. Y esta es la frecuencia. 1 entre raíz de L por C, ¿no? No era raíz de L por C, sino era 1 entre raíz de L por C. ¿Ok? Entonces, si yo lo que estoy haciendo en estos casos que hicimos, fue disminuir la capacitancia. Cuando disminuía la capacitancia, lo que pasaba con la corriente pico era que disminuía también, ¿no? Disminuía por esta relación. Pero al disminuir la capacitancia con la frecuencia, lo que está pasando es que va a aumentar. El caso contrario, ¿no? Va a aumentar. O si yo disminuyo la inductancia, también la frecuencia va a aumentar, ¿no? Entonces, eso era lo que estábamos viendo, ¿no? La frecuencia, vean ahí, ¿no? La frecuencia ha aumentado, ¿no? Por lo que el periodo se ha reducido. Ahora el periodo de esta onda es, vean, el periodo sería 6.3 milisegundos. Ustedes lo pueden hallar con esta relación. ¿Cómo? Fácil, pues, ¿no? Acá el C es 1 micro ahora, ya no es 10, el C es 1 micro, el L sigue siendo 10. Entonces, con esta fórmula ustedes obtienen la frecuencia angular, ¿no? Que sería L por C, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 9, ¿no? Por potencia de 10 a la menos 9. El ómega sería ese, ¿no? El ómega sería ese valor. A ver, vamos a ver si está bien. Sí, pues, ¿no? Sí, parece que está bien. Si este es el ómega, la frecuencia sería 1 entre 2pi. Esa sería la frecuencia. Y el periodo sería el inverso de la frecuencia. Sería más 1 entre 6.2, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Justo es este valor. 6.2 a la menos 4. Entonces ahí vemos lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo las distintas relaciones, ¿ok? Ahí Roberto nos dice, ¿no? La frecuencia de oscilación sería la misma para una conexión de capacitor e inductor en paralelo. Vamos a verlo, a ver. Ese circuito no lo tengo y, bueno, se puede desarrollar, ¿no? O voy a ver, acá tengo un libro, vamos a abrir el libro y es un libro que, bueno, casi todos los que, pues no, tal vez todos los que han profundizado un poco en transitorios lo han visto, es un buen libro. Y ahí, pues no, mucha de lo que estamos viendo aquí se ha tomado este libro, ¿no? Por aquí hay los circuitos, lo que estábamos viendo, pues no, el LC acá vemos en serie.
Vamos a ver si lo han hecho en la combinación en paralelo. Acá nos vamos. Bueno, lo que estamos viendo acá está más detallado, ¿no? Entonces, revisen este libro. Vamos a ver para la parte de aquí. Aquí está el RLC en serio en paralelo. El RLC en serie, a ver, vamos a ver su respuesta, si nos la indican. Aquí está el circuito en serie. Aquí está el circuito en paralelo, pero aquí está el circuito en serie, a ver, vamos a ver. Quiero ver la respuesta más que nada. Esas curvas justo las vamos a ver y eso es lo que queremos aplicar, ¿no? Bueno, está un poco... bueno, lo que están haciendo acá es resolver las ecuaciones, porque de estos circuitos salen ecuaciones como vimos, y aplicando Laplace, ¿no? Y de esa forma, obteniendo, digamos, la respuesta, pero el circuito de RLC en serie, acá yo tengo la respuesta en esta otra lámina. Para la corriente, tendríamos que esta sería la solución. La frecuencia sería esta de aquí. ¿Ok? Para el circuito en paralelo, esta no sería la ecuación, ¿no? Entonces tendríamos que hacer otra parecida. A ver, vamos a ver si la podemos hacer, ¿no? Para responder esa pregunta, ¿no? Sería el R, el L y el C. Aquí le inyecto una fuente de corriente continua, ¿no? Entonces, este I va a ser continuo en este caso. Sería igual al I en la resistencia, más I en la inductancia, más I en la capacitancia. ¿Ok? Pero suponiendo pues que todo es una tensión B, ¿no? Al final ese paralelo es la misma. Entonces, el I en la resistencia sería ese B entre R, ¿no? El I en la capacitancia. ¿Recuerdan la expresión para la corriente en la capacitancia? Me parece que es esta, C de B entre T, ¿no? Me parece que es esa. En la capacitancia, en la inductancia me faltó. En la inductancia se cumple esto, ¿no? Que la tensión es L derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Entonces de aquí puedo obtener la corriente de la inductancia en función de la tensión. Sería 1 entre L, la integral de B con respecto al tiempo, ¿no? Entonces ya tengo, esta es la ecuación. La derivo, entonces tengo derivada de 1 entre R, la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Acá tengo una segunda derivada de la tensión con respecto al tiempo. Y acá tengo B entre L, 1 entre L. Perdón, acá C cuadrado no es C nada más. Entonces esa sería la ecuación. Entonces, haciendo un análogo con esta ecuación de aquí, ¿qué es lo que obtenemos desde aquí? Pues no, que acá se divide la resistencia, entre la resistencia, ¿no? Para nosotros tener aquí solo, perdón, se divide entre la inductancia, para nosotros tener en este término solo la segunda derivada.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dividirlo entre C, ¿no? Entonces, ya no está el C, acá está CR y acá está 1 entre LC, ¿no? Raíz de 1 entre LC. Ok, entonces, ¿cuál es la frecuencia natural? Raíz de 1 entre LC, ¿no? Y depende de este parámetro, el que está solo, ¿no? El término sol. Y también, ¿no? Acá vemos que también es el mismo término. Entonces, sí, la frecuencia es la misma, ¿no? En el circuito RLC, serie y paralelo. Ya está, bueno, de esta forma demostrado. ¿Qué varía en ambos circuitos? Pues, lo que varía ahora es, pues, ¿no? Acá, este término, ¿no? Acá vean que tenemos un R entre L y acá tenemos 1 entre raíz de CR, ¿no? Entonces, eso al final influye en los casos, que justo vamos a ver en breve, ¿no? Cómo estos distintos parámetros hacen que la respuesta tenga una distinta naturaleza, ¿no? En un caso puede ser oscilatoria, en otros exponencial. ¿Ok? No sé si quedó claro. Ya. Vayamos entonces aquí a... Ya hemos visto, pues, ¿no? Cómo afectan los distintos parámetros, el L y el C, en la corriente pico y también en la frecuencia. Entonces ahora ya vayamos a estos casos de aquí, ¿no? O sea, para que nosotros tengamos distintas respuestas, tenemos que ver estos parámetros, el alfa y el omega cero, ¿no? El alfa se calcula de esta forma. Por ejemplo, en este caso el R es muy pequeño, entonces el alfa va a ser casi cero, ¿no? Entonces por eso siempre vamos a estar en este caso subamortiguado, ¿no? El subamortiguado es el rojo, ¿no? O sea que estamos viendo ese tipo de respuestas, ¿no? Ese tipo de respuestas. Subamortiguado, pero digamos, es muy... La frecuencia no se amortigua. Aquí vamos a cambiar, vamos a volver al caso inicial, ¿no? para tener una mejor visualización, o sea, solo tener pocos ciclos. ¿No? Ahí vemos menor cantidad de ciclos. Entonces ahora vamos a empezar a incrementar la resistencia, digamos, a 0.1 ohm, ¿no? Y veamos la diferencia. Creo que hay problemas, ¿no? Se ha quedado en la misma pantalla. Ya, genial. Sí, está en esa pantalla. Ahora sí van a poder ver. Ese es ingeniero, ya aparece la pantalla de ATP. Ya, genial. Entonces, habíamos visto, pues, ¿no? Que para RL y C es la misma frecuencia, digamos, ¿no? En paralelo o en serie. La frecuencia natural del circuito, ¿no? La frecuencia natural del circuito. Aquí está, pues, ¿no? Ya lo habíamos demostrado. Ahora vamos a volver al circuito en serie y vamos a ver que aquí hay distintas respuestas. Una es oscilatoria y otra es exponencial. Lo que vamos a hacer es tratar de llegar a todas esas expresiones, ¿no? Todas esas formas. Entonces, para ello tenemos que evaluar estos dos términos, el alfa y el omega cero. El omega cero, la frecuencia natural, ya la hemos hallado, que es esta de aquí. Para el caso de 10 microfaradios, aquí está, ¿no? 10 microfaradios, volvamos a la resistencia que tenga un valor muy pequeño. Aquí tenemos que ese es el periodo, ¿no? Que aquí, como ya está todo relacionado, aquí está el periodo, 2 milisegundos, ¿no? Casi 2. Sí, pues no, casi 2. Ahí está el periodo, ¿no? Casi 2. Entonces ahora vamos a empezar a aumentar la resistencia, ¿no? Para tener ya el circuito de RLC. Comencemos con 0.1.
0.1 ohm y veamos cómo es la respuesta ahora. Vean que ahora se está amortiguando, pero igual, no es una amortiguación rápida, ¿no? Sino va a tomar mucho tiempo. Vamos a ponerle un ohm. Y ahora un poco más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso, digamos, crítico? El caso crítico va a ser cuando el alfa y el omega cero son iguales, ¿no? A partir de eso, de ese valor se vuelve ya no oscilatorio, sino se vuelve una respuesta exponencial. Entonces, para que el alfa sea igual al omega cero, ¿qué tiene que pasar? El omega cero ya está aquí, el alfa. El alfa nos faltaría calcular. Alfa sería más R, el R me falta colocarlo, que en este caso es 1 ohm, más R entre 2L. ¿No? El alfa sería ese valor. Entre 2, entre esto, como es mili, arriba pasa como 1000. Entonces ahora el alfa es 50. ¿Cuánto tendría que ser el R para que este alfa sea igual al omega cero? El omega cero es este valor. El R tendría que ser un valor más grande, ¿no? Miren, podemos aumentarlo hasta 20 y vamos a seguir viendo la misma, casi prácticamente el mismo tipo de respuesta. Vean, ¿no? Que sigue siendo oscilatoria, pero se amortigua muy rápido, ¿no? Ahora ya aquí, ¿no? En 5 segundos ya se amortiguó. Entonces tenemos que aumentarlo. Vamos a ponerle 40. Todavía va a seguir siendo subamortiguada, pero digamos cada vez en menor tiempo se amortigua. ¿Cuál es el caso crítico? Cuando se iguala aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese valor? 50, 60, 62, 63, 64. Con 64 ya debería tener otro tipo de respuesta. No, pero yo puedo hallar el valor exacto. Vamos a colocarle 64. Y ahora veamos, no, que ya no es oscilatorio, sino es exponencial. Es decir, el circuito de RLC, pues no es es un circuito con los 3 elementos y la respuesta es de segundo orden. Acá, pues no, ustedes han estudiado ecuaciones diferenciales, acá tienen que, esta respuesta va a tener, pues no, perdón, esta ecuación se puede resolver con Laplace. Esta es la ecuación característica y ¿cuál es la forma más fácil de resolverla? Pues no, con las raíces de esa ecuación característica. Esas raíces van a ser estas de aquí, ¿no? Entonces la respuesta va a tener esta forma, ¿no? Que depende en sí de las dos raíces. Entonces, el caso crítico sería cuando son iguales, ¿no? Eso habíamos dicho. Cuando son iguales, las dos raíces son iguales y son exponenciales negativas, ¿no? Vean aquí. Entonces, esa es la respuesta de una exponencial negativa, ¿no? Acá hay un exponencial y otro exponencial y esa es la respuesta, ¿no? De una doble exponencial negativa. Pero si alfa es menor a omega cero, ¿qué pasa? Este término se hace imaginario y lo que tendríamos es, pues, ¿no? Raíces complejas conjugadas, ¿no? Esos términos complejos conjugados, recuerden un exponencial, pues, ¿no? Aquí vamos a tener expresiones cosenos, senos, y eso es lo que hace, pues, ¿no? Que sea oscilatorio. Si alfa es mayor a omega cero, pues, ¿no? Aquí todo esto sería real, pero ya las raíces serían diferentes, ¿no? Y también, nuevamente, una solución exponencial. ¿Ok? No sé si pues queda claro este circuito de RLC. No, ustedes pueden hacer, pues, ¿no? Pueden hacer ustedes el caso contrario, ¿no? En paralelo. Pónganlos en paralelo y no coloquen una fuente de tensión, sino una fuente de corriente. Corriente continua.
una fuente de corriente, ¿no? De, no sé, 100 amperes, un determinado valor, ¿no? Y con esta fuente ya hacen su circuito de RLC en paralelo y ahí vean, pues, ¿no? Similitudes, diferencias. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto? Pues no, la energización de líneas, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos una línea de transmisión, esto puede representar esa línea, ¿no? Estos dos parámetros, o una impedancia característica. Entonces, vayamos al caso de... Aquí tenemos la impedancia característica de la línea. Entonces, vamos a poner, pues, ¿no? Un valor de 20 ohm. Vamos a ver la respuesta, la corriente. Esta sería la corriente. Pero también quiero ver la tensión. Entonces voy a colocar un medidor de tensión, digamos que aquí, ¿no? Esto podría ser mi línea, ¿ya? Podría ser mi línea que yo la estoy energizando en este caso con una resistencia de preinserción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces ahí tengo el circuito de RLC y veamos la tensión, pues aquí en la capacitancia. ¿Ok? Esa es la tensión. No, la resistencia en este caso es, le colocamos la resistencia 20 ohm, ¿no? 20 ohm, y esta sería la tensión que aparecería aquí, ¿no? Veamos otro caso, ahora que copiemos el circuito, todo igual acá, y acá le colocamos BS2, el segundo caso. Pero ahora le colocamos una resistencia de 40. Y ahora veamos la tensión aquí y aquí. BS2 y el otro, ¿no? Tenemos distintas respuestas, ¿no? Pero esta es la tensión de envío, ¿no? Digamos, tenemos que verlo también aquí, ¿no? En el extremo de la línea. ¿Ya? Entonces, en el extremo de la línea vamos a verlo también. BL y acá le colocamos BL2. BL2. Ahí es donde vamos a evaluar. Ahí es donde se va a presentar mayor sobretensión. BL y BL2. ¿Okay? Entonces, ahí vemos los dos casos. BL y BL2, ¿no? Entonces, esa resistencia va a influir en este valor, ¿no? de tensión o sobretensión que habría aquí. ¿Okay? Y bueno, ese libro se les va a compartir para que lo revisen y ahí justo está, pues, ¿no? Digamos, explicado también en la parte de circuitos RLC, cuál es la aplicación, ¿no? O sea, la aplicación sería la energización de líneas. Estábamos aquí, ¿no? Bueno, estos son transitorios simples. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? La energización con una resistencia de preinserción, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a hacer ahora brevemente. Ya que entendimos, pues, no, acá, con circuitos simples, los efectos de los distintos parámetros. Vamos a guardar este archivo. De ahí se les va a compartir también los archivos, descuiden. Y vamos a ver justo aquí, voy a abrir otro archivo. Estoy buscándolo un momento.
para ver justo la aplicación de esto, ¿no? Los circuitos simples RLC. Y aquí está otro modelo, ¿no? Aquí está un modelo de energización de una línea, ¿no? Esto representa una línea. Hay distintos modelos de líneas de transmisión. Modelos de parámetros concentrados, por ejemplo, este de aquí. ¿No? Aquí colocamos los parámetros de secuencia de la línea que los obtenemos ya sea haciendo un cálculo con la geometría de la torre de la línea o de pruebas, ¿no? Entonces ahí se ingresan los parámetros, ¿no? Y este es el modelo de parámetros concentrados o modelo pi. Este es un modelo. Pero acá hay distintos tipos para representarlo, ¿no? Por valores de secuencia, como indica ahí, que es lo general como modelamos, o como modelamos los parámetros de la línea. Pero hay otros, ¿no? Mira, acá hay uno trifásico, pero acá tienen que colocar las resistencias, inductancias, capacitancias por fase, ¿no? Eso tal vez es más complicado, ¿no? Se tiene que calcular. Porque medir estos parámetros es complicado, ¿no? A diferencia de los parámetros de secuencia, que son más fáciles de medir. ¿Qué otros modelos de líneas tenemos? Para hacer equivalente Thevenin, normalmente usamos este de aquí. Cuando hago equivalente Thevenin, ya, digamos, lo represento solo como por su impedancia de secuencia positiva y cero, ¿no? Entonces, esto se usa para esos casos. ¿Qué otro modelo de línea tenemos aquí en concentrados? Bueno, hay otros ahí, ¿no? Algunos que yo ni he llegado a utilizar. Aquí hay otro modelo, el de aquí, donde nosotros ya podemos hacer una representación mucho mejor de la línea. ¿Ok? Por ejemplo, esta línea tiene, digamos, vamos a mostrar una geometría de una línea típica, ya para que más o menos tengamos idea de este modelo de línea. Esperen aquí, déjenme buscar. Aquí está, aquí encontré un modelo de una línea de transmisión. Aquí está, ¿no? Entonces, esto lo podemos representar aquí. Y como ven, hay distintos tipos de modelos, ¿no? Bueno, puede ser el pi simplemente, así como lo hicimos aquí. El pi, y ya, pues no hay los parámetros que tiene ese pi. Pero hay modelos más avanzados, digamos, ¿no? J-Marty, Bergeron, los cuales son parámetros dependientes, parámetros distribuidos mejor, ¿no? Modelos de línea de parámetros distribuidos. Es lo que pasa que nosotros generalmente modelamos la línea como este modelo, ¿no? Como parámetros concentrados, ¿no? Toda la resistencia de la línea, sí. Toda la inductancia de la línea, sí. La capacitancia la divido entre dos y la conecto a los dos extremos, ¿no? Ese es el modelo pi. Esa puede ser una representación tal vez adecuada para estudios de flujo de potencia y también, ¿no? Cuando la longitud de la línea no es larga, ¿no? Pero cuando la línea ya tiene una longitud considerable, deberíamos modelarla como una línea de parámetros distribuidos. En sí, los parámetros de la línea no están así, sino que cada pedazo de conductor de la línea, cada diferencial, tiene cada uno de estos parámetros, ¿no? Entonces, esos parámetros en sí están distribuidos a lo largo de la línea. Podríamos ver, por ejemplo, creo que Google nada más. Google. Google, acá buscamos esto, ¿no? Es ese gráfico. Entonces la línea tiene cada uno de esos parámetros distribuidos a lo largo de su longitud. Entonces, este modelo de línea se puede hacer principalmente con estos dos, Bergeron y J-Marty, ¿no? Bergeron y J-Marty. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En el Bergeron la frecuencia es constante, y en el J-Marty la frecuencia, los parámetros
de estos parámetros R, L y C. O sea, en el Bergeron, el R, el L y el C son independientes de la frecuencia, no varían con la frecuencia. Pero en el J-Marty sí, ¿no? Ahí sí hay una dependencia con la frecuencia. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo más recomendable? Al final va a depender del estudio. Hay estudios en que solo, digamos, solo hay un tipo de frecuencia de interés, digamos, hacen un estudio de la caída del impacto de un rayo. Entonces, ahí solo el rayo tiene una frecuencia, ¿no? Que está, ya lo vimos, en el orden de los cientos de kilohertz a casi megahertz. Entonces, utilizamos este modelo de línea, parámetros distribuidos, pero a una frecuencia, con una frecuencia que yo le indico. Pero también puedo utilizar el otro, ¿no? Este J-Marty ya, digamos, es un modelo utilizado ya cuando el estudio que hago, pues, ¿no? Se involucra varias frecuencias. Por ejemplo, el tema de en líneas de transmisión ocurre un fenómeno que es el de carga atrapada. A ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver. Entonces, ¿qué es esa carga atrapada? Es decir, si ustedes conectan una línea en vacío y esta no tiene tal vez compensación en paralelo shunt con reactores, entonces la línea va a quedarse cargada, o sea, con tensión, como si fuera un capacitor, ¿no? Se va a quedar cargada. Entonces, al final vamos a ver que en la línea, digamos, esas son las tensiones, ¿no? Y si yo energizo la línea con estas tensiones, nuevamente, entonces las sobretensiones que van a aparecer son mucho más grandes. Pero aquí, como vemos, estas tensiones prácticamente son constantes. Esto quiere decir que la frecuencia aquí es cero, ¿no? Entonces, la frecuencia aquí es cero. Y cuando yo empiezo a energizar la línea, la frecuencia va a tomar una frecuencia alta porque va a aparecer una sobretensión de maniobra, ¿no? La frecuencia en el orden de los kilohertz. Entonces acá vean, pues no necesito un modelo de línea que sea adecuado tanto para una frecuencia continua como para una alta frecuencia, ¿no? de maniobra. Entonces ahí ya el Bergeron no me serviría. Tendría que utilizar este de aquí, ¿no? El J-Mark. ¿Ok? A ver, ahí Manuel Lemus nos hace una pregunta. ¿La impedancia de secuencia negativa no aplica en la línea? La línea sí tiene impedancia de secuencia negativa, pero es igual a la positiva. ¿Ya? Es igual. La diferencia radica en la secuencia cero, ya que la secuencia cero depende, pues, ¿no? ya del terreno, ¿no? O sea, tú tienes tu línea, ¿no? Tu línea, acá mejor, ¿no? Tienes tu línea, pero si hay una falla tierra, entonces esa falla va a ir por la tierra y acá se va a encontrar con una impedancia, ¿no? Que es la de la tierra, ¿no? Entonces, esta impedancia al final depende de la resistividad del terreno y por eso acá hay esa variación, ¿no? Entre los valores de secuencia positiva y la de secuencia cero. Pero la secuencia positiva y negativa de la línea es la misma, ¿no? No hay diferencia, son iguales. ¿Hay otra pregunta? Amadeo, sí, justo respondimos esa pregunta, ¿no? Lo que indica Amadeo, pues no, ahí respondimos. También respondimos a la de Manuel Lemus. Y de ahí Lemus también nos indica, ¿no? ¿A qué se debe la carga atrapada en la línea? Sí, sí. Vamos a ver si nos alcanza tiempo, pero ya indiqué, ¿no? Hay líneas en alta tensión, extra alta tensión. Ahí puede pasar este fenómeno porque las capacitancias de estas líneas son mayores. Si tú desconectas esa línea y si tú desconectas esta línea y no hay tal vez algún reactor shunt, un reactor de barra o de línea, estos reactores justamente pueden ayudar a descargar la línea, ¿no? Pero si no hay estos elementos va a aparecer la carga atrapada, ¿no? Y vamos a verlo con un ejemplo en breve, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Entonces este es otro modelo de línea. ¿Ok? Entonces aquí lo puedo modelar con
Bergeron, J. Marti, puedo considerar que esté transpuesta o no la línea, transpuesta perfectamente, o hay otra forma de hacer transposición. Transposición la podemos hacer con estos elementos de aquí, ¿no? Entonces, por aquí creo tengo un circuito de una línea transpuesta. Déjenme abrirlo. Bueno, tengo varios, ¿no? Pero acá veamos uno para que vean, pues, ¿no? Cómo hacemos la transposición aquí. Aquí está, ¿no? Un modelo de una línea de transmisión en 500 kilovolt. Vean que acá están los lugares donde ocurre la transposición. ¿Qué es la transposición? No sé si la han visto físicamente, pero vamos a verlo acá. Google, aquí está, ¿no? O sea, la transposición lo que hace es, pues, para que la línea, los parámetros de la línea estén más, digamos, no se diferencien mucho los de las fases, entre fases. Y también esto afecta al desbalance de tensiones, ¿no? Una línea que no está transpuesta puede tener desbalance de tensiones considerables, ¿no? Digamos, eso se mide con la secuencia negativa, la corriente de secuencia negativa. Si esto es un valor muy grande no, si este es un valor, digamos, que tiene un valor mayor al considerado por nuestras normas o normas internacionales, entonces va a tener un problema. Entonces, esta es la transposición, ¿no? Cada ciertos lugares se cambian las fases, ¿no? La fase A cambia a ser la fase B, la B pasa a ser la C la A, ¿no? Y eso hace, pues, ¿no? Que al final, ¿no? La impedancia de la línea tenga, la impedancia de la fase A, digamos, se asemeje más a la de la B y la C, ¿no? Y ya no exista desbalance. ¿Cuándo se hace transposición? Bueno, nuestras normativas de cada país nos lo indican, ¿no? Acá en Perú, pues no hay una norma un documento donde nos indica a partir de qué longitud se debe hacer transposición. Esa norma está, por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, vamos a abrirla brevemente para que, bueno, ustedes tal vez puedan comentar los casos particulares allá, pues, ¿no? En sus países, con cómo son las normas. Veamos. Estoy buscando la norma que me indica eso. Aquí ya la encontré. Acá buscamos transposición. Aquí está. Este es un documento acá en Perú que debemos cumplir, ¿no? Acá nos dice las líneas que tengan de 70 a 250 kilómetros, ¿no? 70 a 250 kilómetros. Entonces, estas deben tener transposición. Y a partir de 138 kilovoltios. Entonces, la transposición puede ser un ciclo simple o puede ser dos ciclos completos. Un ciclo completo o dos ciclos completos. Por ejemplo, acá vemos un ciclo nada más, ¿no? La transposición está ocurriendo al 1/6 de la línea, a la mitad y a los 5/6. Pero si la línea fuera más larga, o sea, mayor a 250 kilómetros, ya tengo que hacerle dos ciclos, ¿no? Por acá, a ver, creo que también tengo un ejemplo de una línea con transposición doble. A ver. Creo que está aquí. Ya, aquí está. Miren, aquí está. Esto es la transposición doble, ¿no? ¿A qué longitudes? Ahora esta línea es bien larga, ¿no? Por eso, a la longitud 1/12, 3/12, 5/12, ahí se hace transposición, ¿no? Y acá están. Oh, esto es una línea, ¿no? Pero ahí está la transposición. Y esto, ¿por qué se modela? Porque es importante, ¿no? Al menos para
para los transitorios. Sí, sí es importante ese modelo, considerar esa transposición. Ok, entonces ya hemos visto eso. La línea de transmisión tiene una geometría. Esa geometría va aquí. Por ejemplo, ¿no? De la fase, una de las fases, digamos, ¿no? Digamos esta fase de aquí. Si nosotros quisiéramos modelar esto de aquí, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Ubicar una referencia. Primero, ¿no? Esta sería la referencia, la mitad, ¿no? Es lo más práctico. De aquí a aquí tengo 5,7, ¿no? Y aquí a aquí 5,7. 5.7, 5.7. Y a esa altura justo está esta fase de aquí y esta de aquí. Pero la fase 1, vean que está un poco más, ¿no? Ya no está a 4,9 metros, sino a 5,3. Entonces, esta fase, con respecto aquí, respecto a al eje X, ¿cuánto es la ubicación aquí, ¿no? De esta fase? Sería 5,7 más la diferencia entre estos dos, más 0,4, sería 6,1, ¿no? A 6,1 está la fase A, ¿no? Esta es la fase A y acá está 6,1, ¿no? No sé si se entiende 6,1, ¿no? ¿Cómo se hay eso? Ahora, la altura. ¿Qué altura considero? Veamos, ¿no? Vamos a hallar la altura de ese punto, ¿no? Vamos a hallar la altura de ese punto. La altura de ese punto, vean, ¿no? De tierra es 23 metros hasta aquí. Entonces le tengo que restar esos 23 metros, 3,6 metros, que es la longitud de la cadena. Entonces ya tengo la altura en este punto, ¿no? Yo les pregunto, ¿esa altura la coloco? ¿Dónde la coloco aquí, no? Bueno, acá ya nos dice, ¿no? La altura en la torre, entonces la coloco aquí. Ahí la tengo que colocar, 19,4. ¿Ok? Pero vean que nos falta algo más. Nos falta una altura al vano medio. Esto lo podemos hallar con la longitud del vano, de alguna forma, ¿no? O sea, ya deberíamos tener ese dato. Lo que pasa en una línea es que la línea, el conductor no está a esa altura durante todo el vano, sino la altura tiene esta forma. Entonces, el conductor tiene esa forma, ¿no? En la línea. ¿Ok? El conductor tiene esa forma. Entonces, como ven, no es una altura fija, sino es una altura variable durante todo el vano. Entonces no podemos poner pues solo una altura. Necesitamos una altura más, porque al final el software te halla los parámetros no con la altura aquí, ni con la altura al vano medio, que es esta de aquí, sino te halla los parámetros con una altura promedio, ¿no? La altura promedio durante todo el vano. Y por aquí tenemos, pues, ¿no? Los datos del conductor y la altura promedio al final se puede aproximar a esta forma, la altura en la torre, y en base a la altura en la torre y la altura en el vano medio, ¿no? Y acá nos dan incluso la altura en el vano medio. Entonces, de esa forma se llena, digamos, la geometría de la línea, de la fase A. Ahorita solo hemos llenado de la fase A, ¿no? Entonces podemos verlo aquí, en View, y aquí está el conductor de la fase A. Vean, ¿no? A 6,1 metros y en promedio a 12,54, ¿no? Los otros dos conductores están aquí, todavía no los he llenado. Todavía no he llenado, ¿no? Pero igual, así como lo he hecho, podemos modelar esa línea. Esto también, bueno, toda esa información se los vamos a compartir. Ahí les voy a alcanzar a los amigos del CONECIE un link donde voy a subir toda la información. ¿Qué nos faltaría acá para modelar a la línea? Pues estos parámetros aquí, la resistencia, que los conductores nos dan los datos de resistencia. Esa resistencia tenemos que colocar. También el radio, ¿no? Acá tenemos diámetro, entonces con eso podemos colocar el radio.
¿Ok? Entonces ya tenemos esos parámetros, ¿no? Y así podemos modelar la línea. ¿Ok? Entonces esos son otros modelos, ¿no? Aquí hay un modelo más simple, digamos, a la línea, la represento también. Este es un modelo de parámetros distribuidos, en el que solo ingreso la impedancia característica de la línea y la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, ¿no? Entonces, normalmente esa velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz, ¿no? Depende en sí del medio, pero lo podemos asumir igual a la velocidad de la luz. Y la impedancia característica acá, en este caso de esta línea, es 500, ¿no? Que ya sabemos cómo se halla. En una línea va a ser igual a raíz de L entre C, donde L, raíz de L entre C, donde L pues no es ya no la impedancia de toda la línea, sino la impedancia unitaria, ¿no? Sería, perdón, la inductancia unitaria, ¿no? Milihenry por kilómetro, y acá la capacitancia unitaria también, microfarad por kilómetro. Valores típicos de esto lo podemos encontrar, digamos, no sé si han visto, hay otro libro. Vamos a abrir este otro libro. Y aquí vamos a ver, este libro es el Kundur, usado para estabilidad, pero acá queremos ver justo la parte de modelos de líneas. Acá es donde desarrollan los modelos. Pero aquí lo que me interesa es ver esto, ¿no? Las impedancias características. Vean, ¿no? En una línea de 200 kilovolt, en una línea de 500, de otros niveles de tensión. Entonces, 500 ohm, bueno, sí está bien para una línea en alta tensión. Entonces, acá la línea está representada sin pérdidas. Vean, las pérdidas son 0. Entonces, esto es un L, un C, así, pues, ¿no? Pero está distribuido, ¿no? Distribuido. Entonces, ¿recuerdan el circuito LC que vimos anteriormente? De igual forma aquí. De igual forma aquí, vamos a poder ver la influencia en este caso. Esto representa la resistencia de preinserción, ¿no? Entonces vamos a ver distintos casos, ¿no? La resistencia, vamos a hacer cuando la resistencia es 400, ¿no? 400. Otro caso, duplicamos cuando es 500. Un caso simple así, ¿no? Y otro caso cuando es 600. Entonces aquí tenemos 3 casos. Acá le vamos a poner nodo end 2, segundo caso. Nodo end 3, tercer caso. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a energizar esta línea de transmisión. Bueno, acá le estamos aplicando tensión continua de 1 volt. Al final, pues no, ya sabemos que si lo aplicamos con tensión alterna es parecido a la respuesta, solo que al inicio se parecen mucho, ¿no? Ya sea que yo energice con tensión continua o alterna al inicio, son similares las respuestas, ¿no? En ese transitorio. Esto representa el Thevenin de la fuente. Esto representa más líneas en paralelo que puedan haber. Y aquí está mi línea. Y estamos energizando la línea con 3 valores distintos de resistencia, ¿no? Acá es R igual a 400. Acá es R igual a 500. Y aquí R igual a 600. Y ahí es donde vamos a ver, ejecutamos el archivo ATP y si se ejecutó. Y veamos las 3 respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene mayor sobretensión? ¿O qué caso tiene la menor sobretensión, no? Acá 1 volt, vean, 1 volt estamos energizando con 1 volt. Si energizamos con 1 volt, pues no.
Si es 400 ohms sería la respuesta azul. La sobretensión sería, la más alta sería algo de 1.14, ¿no? 1.14. Para el caso de Ender 3, 600 volt. Acá la sobretensión más alta sería este de acá, 1.10. Y para el otro caso, cuando la resistencia es 500, la más alta sería 1.07. ¿Cuál es el menor? Este de aquí, ¿no? Y veamos, ¿no? Justo la resistencia coincide con la impedancia característica de la línea, ¿no? Entonces, en este caso simple, monofásico ideal, pues no. El caso óptimo sería de resistencia de preinserción. El valor óptimo sería cuando esta resistencia tiene el valor igual a la impedancia característica de la línea, ¿no? Ese es el caso óptimo. En un caso real, ¿no? Una línea trifásica, ustedes quieren hallar ese R, pues no, ahí tienen que hacer N simulaciones, ¿no? Porque pueda que sea este el caso ideal, pero pueda que no, ¿no? Al final, cuando la línea es trifásica, ya intervienen otros parámetros, el acoplamiento entre fases, el sistema, pues no, el sistema es grande, ¿no? Acá estamos energizando solo la línea, pero el sistema, acá pueda que haya más líneas. Si modelamos eso, pueda que, ya que varíe la respuesta, ¿no? Si modelamos todo eso a más detalle. Ok, pero esto es lo mismo que vimos hace un rato, circuito R, L y C, pues, ¿no? Solo que aquí la respuesta tiene esta forma, ¿no? Si energizamos sin resistencia de preinserción, vamos a colocar eso también. A ver. Sin resistencia de preinserción sería este caso. -1 y end 4. End 4. Y acá el R0. Entonces ahí vean, pues, ¿no? Sin resistencia de preinserción, la sobretensión en la línea pues va a ser elevada, ¿no? Mucho mayor, ¿no? Esta resistencia la limita. Pero de todas las resistencias, la que es mejor es justo la que tiene igual impedancia característica que la línea. ¿Ok? No sé si haya preguntas hasta aquí. Entonces veamos el caso de carga atrapada, ¿no? Eso era lo que querían ver. El caso de carga atrapada. A ver, por acá tengo algunos ejemplos. Creo que aquí está. Ya. Esto lo vamos a guardar, ¿no? Entonces ahí están viendo un circuito. Vemos un circuito y vamos a ver qué es la carga atrapada, ¿no? Pero acá ya la línea está modelada con J-Marty, ¿no? Modelo J-Marty. Acá está la estructura de la línea. Así como teníamos nuestra estructura, acá también está. Es una línea en 500 kilovolt. En 500 kilovolt, vean esto. Se suele usar los bundle conductors o subconductores, ¿no? Es decir, por fase, 4 subconductores, ¿no? Eso tiene influencia en varios parámetros, ¿no? En la potencia de la línea, en el efecto corona, en varias cosas, ¿no? Entonces, eso para considerarlo aquí, colocan autobundling y acá ya colocan los datos de los subconductores, ¿no? La separación entre ellos, el número de subconductores.
Esta es la línea, ¿no? Y está con modelo J-Marti, vean. Modelo J-Marti, acá estamos considerando desde una frecuencia muy baja, 0,5, ¿no? Entonces, este modelo va a servir justo para la carga atrapada. Vamos a desconectar este reactor. Vamos a ver aquí. Esto está aperturado. Acá veamos. Se energiza en 0,01. Ya está todo el circuito, ¿no? Estos son equivalentes Thevenin, digamos. Ustedes tienen su línea donde quieren hacer el análisis de energización en ATP. Entonces modelan equivalentes Thevenin en las subestaciones más allá. Esta es una forma de representarlo, ¿no? Fuente, la impedancia, Thevenin, todas esas cosas. Podemos hacer una simulación estadística. Bueno, acá dice estadístico, pero ahorita no estamos haciendo simulación estadística. Vamos a ver, vamos a explicarlo de carga atrapada de forma simple. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esta línea ya está conectada desde este extremo. Aquí está el interruptor, veamos, ¿no? O sea, el -1 indica que ha estado conectada, ¿no? Antes de la simulación. Y en el tiempo 1 milisegundo, desconectamos la línea de este extremo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar en la línea, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en la línea. Incluso vamos a desconectar esta parte, solo para ver lo de aquí. Entonces vamos a ejecutar la simulación. Acá vean que demora un poco más, ¿no? Ya que tengo más elementos. El tiempo de simulación, bueno, es 1 microsegundo. Y vamos a ver por 100 milisegundos la simulación. Entonces veamos que acá hay dos nodos, X04 y X003. Bueno, cualquiera de los dos podemos ver. Entonces, vemos en cualquiera de los dos extremos esa tensión en la línea, ¿no? Vemos esa tensión en la línea. ¿Ok? Aquí vemos que esto es la carga atrapada, ¿no? O sea, tú desconectas la línea y si no la descargas, va a quedar la línea con tensión. Vean, ¿no? Es una línea de 500 kV y la tensión que hay en las fases prácticamente es la tensión máxima. Y vean que es constante, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la línea está en vacío y en vacío, pues, ¿no? La línea es como una gran capacitancia, ¿no? Y ya vimos que las capacitancias se cargan. Entonces, de igual forma aquí, pues, ¿no? La línea va a quedar con carga atrapada. Entonces, ahora conectemos esta parte y veamos qué va a pasar cuando yo energizo la línea. Aquí tenemos 3 interruptores y este cierra en 30 milisegundos. Este cierra en 33, este cierra en 36. Entonces ejecutamos la simulación y veamos qué va a pasar. Veamos la tensión aquí, pues, ¿no? Acá va a ser la mayor sobretensión. O sea, ¿qué está pasando? Vean, ¿no? La línea inicialmente estaba conectada desde aquí. Entonces la línea ha estado operando acá en vacío, ¿no? O sea, la línea acá tenía una tensión, pero se desconectó en 1 milisegundo y quedó con carga atrapada. Luego, en 30 milisegundos, cerramos aquí, ¿no? O sea, vamos a energizar la línea, pero por este extremo. Entonces vamos a ver las sobretensiones que aparecerían. Y esas son las sobretensiones que aparecerían en la línea. Vean, pues no, ahora ya estamos en un caso trifásico, ¿no? Y línea modelada con el modelo J-Marti, uno de los más completos. Entonces ahí vemos, ¿no? La carga atrapada y luego la energización. Esta energización produce sobretensiones, ¿no? ¿Cuánto es la sobretensión más alta? Es 1580 kilovolt, ¿no? Es un valor altísimo para este nivel de tensión, ¿no? 1580 kilovolt. Esa es la tensión máxima, ¿no? Si nosotros quisiéramos expresarlo en por unidad, tendríamos que hallar la tensión pico máxima de fase a tierra, ¿no? ¿Cuánto es esa tensión pico máxima de fase a tierra? Sabemos que la tensión nominal es 500 kilovolt, pero es RMS, ¿no? O sea, es eficaz.
sería 500 entre raíz de 3. Con eso obtengo la tensión de fase a tierra eficaz, pero si yo quiero el valor pico, por raíz de 2. Y ese es el valor pico fase, ¿no? Entonces 1580 entre este valor, ¿cuánto en por unidad es? Casi 3 o más de 3, ¿no? 3.8 por unidad, ¿no? O sea, una sobretensión de 3.9 PU, ¿no? Imagínense. Eso puede provocar daños, pues, ¿no? En los aislamientos, en las líneas, subestaciones, donde está conectada, pues, esta línea, ¿no? Entonces, 1580 no debe ser posible, ¿no? El primer problema es la carga atrapada, ¿no? No debería tener carga atrapada esta línea. Entonces, ¿cómo se descarga la línea? ¿Cómo se puede descargar? Bueno, para eso usamos pues el reactor de compensación para compensar la potencia reactiva de la línea, para reducir la tensión por efecto Ferranti. Es una línea larga de 400 kilómetros, entonces la capacitancia es considerable, ¿no? Entonces debemos compensar reactivamente la línea con este elemento, ¿no? Pero aparte nos sirve también para la energización. Con este elemento podemos reducir esas sobretensiones y aparte nos va a ayudar a este problema, con este problema de la carga atrapada, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí que ven. Veamos ahora la diferencia, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Si energizo la línea, pero ahora de esta forma, ¿no? Entonces ya no veo la carga atrapada, ¿no? El reactor hizo que ya no tenga yo carga atrapada en la línea. Y la sobretensión se redujo también, ¿no? Antes era 1580, ¿no? Ahora es menos de 1000, 980. 980, ¿no? Entonces, 980, esto en por unidad sería 2.4, ¿no? Ya se redujo considerablemente. Aparte, pues, ¿no? Yo no solo tengo el reactor, tengo los descargadores de sobretensión para rayos, aparta rayos, como lo llamen en su país. Estos también me ayudan a reducir esas sobretensiones por maniobra. Entonces los modelamos también los pararrayos. Los consideramos ahora en nuestra simulación 3. Y aquí veamos ahora las sobretensiones se redujeron mucho más, ¿no? Ahora ya a un valor de 748 aquí, a ver en K600, lo máximo es 748, ¿no? Sigo reduciendo la sobretensión. 1.8 PU, ¿no? Esto ya es más aceptable. Incluso puedo energizarla ahora, aparte de estos elementos, con resistencias de preinserción. Entonces ya eso es otra simulación y ya puedo reducir estas sobretensiones por maniobra a valores más bajos, ¿no? 1.6 PU, digamos. ¿En qué influye esto? No sé si, pues no, ustedes han hecho estudios de coordinación de aislamiento. Al final, ese estudio de coordinación de aislamiento depende de este estudio que hagamos aquí, ¿no? En ATP de sobretensiones de maniobra. En este caso, porque estamos haciendo maniobras en este caso en la línea. ¿Ok? Eso era la carga atrapada. Bueno, por ahí están preguntando, creo, las grabaciones. Qué bueno que ahí los amigos lo suban a su canal de YouTube. ¿Ok? Sí. Excelente. Ok, entonces ya hemos visto estos casos con líneas. Ahora veamos ¿qué otro elemento también es importante? O bueno, a la medida que nos da el tiempo vamos a hacer el caso de ahora de un transformador. Un transformador, vamos a ver un momento.
Déjenme buscar aquí en mi información. Acá tengo. Acá tengo un modelo de energización de un transformador, ¿no? Es bastante sencillo. ¿Cómo abren estos archivos ATP? Yo les voy a pasar, ¿no? Digamos, esta carpeta. ¿Qué hacen ustedes para abrirlo? Pues no. Lo más fácil es así, ¿no? Arrastran hasta el ATP hasta el ATP Draw, mejor dicho. Y así se abre, ¿no? O desde aquí buscan el archivo que quieran abrir y de esta forma. Entonces, este es un modelo para energizar un transformador. Entonces, los transformadores también tienen varios modelos, ¿no? Acá hay un modelo transformador ideal, ¿no? Es un modelo sencillo, solo la relación de transformación. Acá, digamos, un caso sería, pues, ¿no? Una línea de, digamos, 10 kilovolts. Quiero reducirla a 380, ¿no? A 380 volts, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Sería, ¿cuál es la relación N a 1, ¿no? Entonces sería 10.000 entre 380. Esa sería la relación. 26.316. Esta es la relación, ¿no? Entonces, si yo conecto aquí, yo conecto una fuente monofásica de tensión y acá le coloco 10.000. Yo le coloco acá 10.000. Entonces, acá, ¿cuánto debería esperar como tensión? 380, ¿no? Entonces, vayamos a desconectar el otro elemento, que es esto de aquí, para ver. Así de simple este modelo. Ahí hay un error, me indica. En el modo X02. A ver, vamos a hacer, si no, una fuente trifásica. Hay otro elemento que es el splitter para dividir yo las fases. Y del splitter pues lo voy a conectar aquí. Veamos ahí si se ejecuta. A ver, no lo atierro. Vamos a ponerle sino aquí, entre dos fases. Tampoco quiere. A ver, vamos a abrir otro archivo. Tengo otro archivo.
Déjenme abrirlo acá un minuto. Acá tenemos, por ejemplo, este modelo de transformador, ¿no? Bueno, este es otro modelo, el transformador saturable, pero este es otro modelo acá. Vamos a hacer eso. Bueno, no quiere aquí. Vamos a ver. Si le pongo así, lo conecto acá. Vamos a colocar una resistencia. $10 ohm. A ver, vamos a medir la tensión en la resistencia. A ver, vamos a ver si ahí corre. No sé si la fuente tenga algo que ver aquí. No, pues no quiere correr este archivo. Bueno, este transformador. No sé si está haciendo algo mal. Pocas veces lo he utilizado, pero mejor utilizamos otro modelo y ya. Por ahí veo que estoy haciendo mal en este transformador ideal y ya, pues no les comento tal vez con un correíto. Acá vamos por el otro modelo, el saturable, para una fase o 3 fases. Este es el modelo saturable, ¿no? Acá tenemos que darle algunos parámetros. Acá tenemos que calcular la resistencia e inductancia de los devanados, ¿no? La tensión. En gel podemos ver, ¿no? ¿Qué tensión es la que tenemos que colocar? ¿Ok? Y acá podemos colocar la saturación. Para ello necesitamos, pues, ¿no? La corriente y el flujo. O lo cambiamos con este botón y la corriente y la tensión. Necesitaríamos eso, ¿no? Necesitaríamos esos datos del transformador. También se puede utilizar ese transformador. Hay otro, el saturable. Perdón, el saturable ya lo vimos, el BC-Tran. Este transformador BC-Tran a ver, acá. Este transformador, el BC-Tran, aquí está, ¿no? También podemos hacerlo el monofásico, 2 devanados y ya, ¿no? Tenemos que ingresar los parámetros. Y aquí está el modelo de transformador. Tiene distintos grupos de conexión, acá ya podemos colocarlo. Por ejemplo, ¿no? Si es trifásico, acá estaría, pues, ¿no? La estrella, delta o autotransformador, ¿no? El autotransformador. Estrella, delta o autotransformador. Tipo de núcleo solo podemos colocar triplex o otro tipo de núcleo, donde el tipo de núcleo influye mucho en la secuencia cero. Acá tengo una presentación de modelos de transformadores, pues no, acá en el ATP ahí están los tipos de modelos. El BC-Tran, el híbrido. El híbrido es tal vez el que es el más completo. Este es el BC-Tran. Este es el BC-Tran.
No, ahí está estrella, digamos, el modelo estrella. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Y acá, estrella, estrella, ¿no? Estrella, estrella, aterrado. Ya se cambió a aterrado. Pero puede ser estrella delta. Y ahí tenemos estrella delta, ¿no? Ese es el transformador. Es importante para modelar el transformador, bueno, las tensiones, obviamente, grupo, el desfasaje, las pruebas de vacío y cortocircuito, ¿no? Las pruebas de vacío y cortocircuito. Aparte, si yo utilizo el BCTRAN, tendría que pues, no utilizar. Normalmente utilizamos esto de aquí, que es una rama externa, para modelar la saturación del transformador, ¿no? Con eso podemos modelar la saturación. O lo que podemos hacer mejor es pues, no utilizar este modelo, el híbrido, que es un modelo más completo. Aquí incluso podemos modelar, vean, la capacitancia del transformador, la capacitancia que hay. Y esa capacitancia justamente sirve para estudios de alta frecuencia, ¿no? De alta o muy alta frecuencia. Eso es muy importante. Tal vez para maniobra no, todavía es importante, pero para aquí sí es muy importante, para estos tipos de transitorios. Entonces, de igual forma acá, ¿qué parámetros necesito? Bueno, aparte de los parámetros como potencias, relación de tensión, el grupo de conexión, pues puedo hacer un devanado, un transformador de 3 devanados, de 4 devanados incluso, o de 2 devanados. Acá vean que ya los núcleos, hay más tipos de núcleos, ¿no? Núcleo triple, veamos el núcleo triple es ese, este es el de 3 columnas, 5 columnas, shell, son distintos tipos de núcleos. ¿Ok? Eso influye mucho, pues, ¿no? en lo que es los parámetros de secuencia cero del transformador. Entonces aquí podemos colocar esos parámetros de pruebas, ¿no? que obtenemos para cada uno de los elementos, ¿no? De impedancias, inductancias, resistencias. Para hallar la inductancia y la resistencia del transformador, la prueba de cortocircuito, ¿no? Esa es la prueba que importa. Para hallar, digamos, representar adecuadamente la saturación o histéresis del transformador, acá es necesario ya la otra prueba, que es la de vacío, ¿no? La prueba de vacío que al final nos van a dar unos cuantos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá, justo creo que Dixilen me parece que hay una imagen en el Facebook de Dixilen. Ahora vamos a ver, Dixilen, Facebook. Recientemente, pues no han realizado, han implementado algo que ATP tal vez lo tenía antes, ¿no? Que es para modelar la saturación, el uso de la ecuación de Froelich, ¿no? Es decir, la prueba de vacío nos va a dar estos puntos, ¿no? Unos cuantos puntos nada más. O sea, la prueba de vacío nos va a decir que si yo le aplico una tensión de 1 PU, pues la corriente magnetizante es tanto, si yo le aplico 0.9 es tanto, 0.8 es tanto, 1.1 es tanto, ¿no? Uno hace, pues no, 50 puntos, no solo la prueba es puntual, unos cuantos puntos nada más. Pero la curva de saturación, como ven, pues no, es toda esa. Entonces, para nosotros representarla adecuadamente, necesitaríamos, pues no, o conocer esta pendiente de aquí, o tal vez modelarla, o extrapolarla, ¿no? Extrapolarla. Y hay una forma de hacer la extrapolación, que justamente es con esa ecuación de Froelich, ¿no? Y eso ATP también lo tiene. Es decir, nosotros modelamos acá la prueba de vacío, ¿no? Acá los puntos para esta tensión, la pérdida sea este valor, la corriente este valor, para aquí sea la pérdida así, y la corriente sea 3. Entonces, yo ya tengo unos cuantos puntos y nos vamos a settings, ya mediante la ecuación de Froelich,
podemos ya extrapolar esa curva, ¿no? Y al final, pues no, lo podemos ver aquí, ¿no? A ver, aquí, bueno, aquí no salió bien porque no he ingresado bien los datos, ¿no? Pero acá ya tengo un transformador. Aquí le ingresé los parámetros de la prueba de vacío. Aquí está la ecuación de Froelich. Y aquí está la saturación, ¿no? Esta es la saturación. Incluso puedo representar la histéresis, ¿no? O sea, solamente puedo hacer saturación o histéresis. ¿Y esto en qué influye? En este caso, influye para lo que es, así como en las líneas vimos que hay carga atrapada, aquí en el transformador también habría una especie de flujo atrapado o flujo remanente o residual cuando lo desconectamos, ¿no? Entonces, aquí también sería crítico, aquí es crítico el caso de las corrientes. Si nosotros energizamos un transformador y hay flujo residual, pueda que la corriente inrush de energización sea mucho más elevada, ¿no? Ok, entonces, ahorita vamos a hacer ese caso. Ok, a ver, veamos. Vamos entonces ya que explicamos, digamos, de forma resumida esto, el tiempo no nos da, ¿no? Vamos ya a ver acá, vamos a ocultar todo esto de aquí, y vamos a ver aquí este modelo, ¿no? Que es bien sencillo para hacer una energización de un transformador. Vean que aquí está un sistema trifásico, 500 kilovolt. Esa es la tensión eficaz, ¿no? Pero puedo colocar la tensión pico. Tensión pico, ¿recuerdan cuánto era? 408, ¿no? Algo de 408. Esta es la inductancia, ¿no? La impedancia del Thevenin. Y el transformador. Transformador que se ha modelado con la prueba de vacío, la prueba de cortocircuito. La capacitancia no la estamos modelando, pero sí, aquí está la prueba de vacío, ¿no? 4 puntos, entonces ya es mejor, ¿no? Más puntos, mejor representada o mejor estimada va a estar esta curva de saturación. ¿Qué me dice esta curva de saturación? Que influye mucho en una corriente que vamos a ver en breve, ¿no? Que es la corriente inrush. O sea, nosotros acá vamos a energizar el transformador, digamos, en 0, en el tiempo igual a 0, ¿no? Las 3 fases en el tiempo igual a 0. Y vamos a medir la corriente. Entonces, energizamos y vemos la corriente, ¿no? La corriente, y aquí está, C, corriente. Entonces vemos que esa es la corriente de energización, ¿no? ¿Por qué aparece esta corriente cuando energizamos un transformador? Debido a la saturación del núcleo. Es decir, abramos una imagen para explicar esta curva. Tengo acá una imagen que puede aclarar el tema. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Esperen. Aquí está. Entonces, nuestro transformador, pues no, y mediante nosotros podemos modelar esa curva de saturación o la histéresis. En sí, lo que hay en un transformador, pues no, como ha sido energizado y desenergizado muchas veces, lo que se genera en esos ciclos de energización y desenergización es esta curva de histéresis, ¿no? Y eso también se puede representar. Pero digamos, viendo la saturación, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros energizamos un transformador, entonces esta es la curva de flujo corriente, ¿no? Entonces, la curva de saturación relaciona el flujo con la corriente. Si yo le aplico una tensión
al transformador va a aparecer un flujo, ¿no? Un flujo en el núcleo, ¿no? Un flujo en el núcleo. Le aplico una tensión, aparece un flujo en el núcleo. Ese flujo pues puede tener esta forma. Si hay flujo residual, vean, pues, ¿no? Que el flujo se incrementa, ¿no? Está arriba del eje cero. Entonces, debido a que esta es la curva de saturación, en la parte de aquí hasta aquí es lineal. Entonces, si yo hago un pequeño cambio, ¿no? Aumento esto, también la corriente va a incrementarse de forma lineal, ¿no? No varía mucho. Pero a partir de este punto, a partir de aquí, en la zona de saturación, un pequeño cambio de flujo, vean, pues, ¿no? Que provoca un gran cambio de corriente, ¿no? Y a eso se debe, pues, ¿no? Que la corriente de energización aquí tenga esta forma, ¿no? Que si nosotros hacemos un análisis o le hacemos un análisis de transformada de Fourier a esta corriente, acá ATP tiene este botón, solo seleccionan una de las fases y le colocan Fourier y ahí vemos que esta es la corriente de la fase A y vemos, pues, ¿no? Que es una corriente periódica, pero a la vez, perdón, como es una corriente periódica, ¿qué significa? Que tiene armónicos. Entonces, aquí están los armónicos. Este es el fundamental, el segundo, el tercero, y así, pues, ¿no? Tiene todos esos armónicos, ¿no? Incluso tiene componente continuo. ¿Por qué hay componente continuo? Porque hemos visto elementos R y L, ¿no? R y L. Entonces, ya sabemos que si energizamos un R y L aparece la corriente continua, ¿no? Por eso hay componente continuo también. Esa es la corriente A, la corriente B también puede, perdón, la corriente B acá, también en el análisis de Fourier, y ahí están, pues, ¿no? Las componentes, la continua, armónico 1, 2, o sea, hay armónico 2, 3, armónico 2, 3, los principales son el segundo, el tercero, cuarto, el quinto, ¿no? Esos son los principales armónicos que tiene esta corriente de energización. Ahora, si nosotros no consideráramos la saturación, digamos aquí, en el transformador, digamos, vamos a ver si podemos desactivar esto. Parámetros de diseño, a ver, vamos a colocarla así. Bueno, ahí no se puede. Para los valores típicos, bueno, ahí también está generando su curva. A ver, vamos a ver si acá podemos borrar todo esto. No me va a permitir, ¿no? Tendría que modelarlo nuevamente y no considerar esa parte. O utilizar otro modelo, ¿no? Digamos el BCTran u otro. Podríamos hacer eso tal vez, ¿no? Acá tengo otro modelito, a ver, vamos a abrir otro modelo de acá de transformador, de esta parte. Este es otro modelo, el BCTran. Entonces, acá sí lo están viendo, ¿verdad? El BCTran y acá. Esta es la saturación, que está representada por este elemento. Esta es la saturación de este transformador. Aquí, a ver, vamos a energizar. Y vamos a ver también la corriente inrush. Vamos a colocar que se energice en el tiempo igual a 0 acá. Acá en 0. Acá en 0.
Y ahí está la corriente inrush en este caso, ¿no? Con el BCTran. ¿Qué pasa si yo lo desconecto esto? A ver, vamos a ver si se ejecuta. Se ejecutó. Y ahora veamos la corriente. Vean, pues no, que no hay corriente inrush, ¿no? Ahora, esa es simplemente la corriente de vacío que hay en el transformador, ¿no? Entonces, la saturación es importante para modelar esa corriente. Ok, entonces vamos por las preguntas porque ya nos queda poco tiempo. A ver. No, creo que no hay más preguntas. Ah, ok, bien, no vemos preguntas. Podemos hacer entonces, en este corto tiempo que nos queda, hemos energizado el transformador, ¿no? Pero lo que podemos hacer, tal vez es ver el flujo, aunque el flujo residual necesitaríamos un medidor de flujo. Acá tenemos, creo, un elemento para medir el flujo. A ver, me parece que hay en alguna parte. Hoy en el manual del ATP hay uno de los ejemplos que ya tiene eso, pero nos va a tomar tiempo. Mejor hagamos simplemente la energización en algunos casos, ¿no? Un caso sería, ¿cuál es el peor caso, ¿no? De energizar el transformador? ¿Recuerdan cuando hicimos, pues, ¿no? Los circuitos CRL, ¿no? Entonces, más o menos, tiene que ver con eso. El peor caso sería cuando vayamos a ver, vamos a desconectar esto, a ver, vamos a ver si corre. Vamos a medir las tensiones aquí. Miramos las tensiones y vemos, ¿no? Ahora estamos energizando en el caso cuando tiempo es igual a 0, entonces las tensiones son esas de ahí. El peor caso va a ser cuando las tensiones sean 0 en las tres fases, ¿no? Digamos, fase A 1,4, fase A 1,4, fase B, la B es la roja. Perdón, el A, a ver, acá está, el A es azul, ¿no? El A es azul. El A sería en este tiempo. 4,2. A es 4,2. B era el rojo, entonces B sería 1,4. Y C sería 6,9. 6,9, ¿no? Entonces esos son los tiempos para yo tener la peor condición. Para compararlo rápidamente acá. Para compararlo ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Que la corriente inrush, en este caso la más alta, me sale este valor, ¿no? Vean. 427 y acá 411, ¿no? Ese es el caso actual. Pero digamos, ahora vamos a hacerlo con los tiempos que he escrito en el chat. En la fase A en 4,2, 0.0042, fase B 0.014, fase C 0.069. ¿No? Entonces esta sería la peor condición. Vamos a comparar con el caso anterior. ¿Cuánto me saldría la corriente aquí? ¿No? Y vemos ahí que efectivamente es la peor condición. Y acá la corriente está saliendo 800, ¿no? Prácticamente el doble. ¿Ok? Entonces, esto es la peor condición. Ahora, ustedes analicen y piensen cuál sería la mejor condición, ¿no? Y tiene que ver con lo que es el mando sincronizado, control de cierre sincronizado, ¿no? Y piensen cómo sería para el caso con flujo residual, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué adicional? También está relacionado a lo anterior, a lo de carga atrapada. O sea, tendríamos que desconectar previamente el transformador
tal vez ponerle acá este interruptor. Primero, abrirlo, ¿no? O sea, está energizado, abrirlo y luego conectarlo. Y por ahí pónganle un medidor de flujo y vean, pues, ¿no? Cuánto es ese flujo residual y todo ese tema, ¿no? Entonces, eso quedaría pendiente para que lo revisen, ¿no? Ok, entonces, bueno, en fin, saben, pues, ¿no? Es una introducción al ATP y en sí hay mucho que ver aquí, ¿no? Es un software. La ventaja es que es gratuito, solo tienen que solicitar una licencia, ya se les explicó cómo. Y incluso les facilitamos los instaladores, pues, para que vayan practicando ustedes, ¿no? Esto se queda grabado y les van a compartir, pues, ¿no? la información. Y nada, pues, ¿no? Yo también les voy a enviar una carpeta donde van a estar estos archivos, ¿no? Incluso podemos aprovechar, esta es la carpeta, ¿no? De donde van, nosotros subimos toda nuestra información libre, ¿no? Todas las conferencias, webinars que hacemos. Ahí van a poder ubicar también estos archivos que hemos ido viendo el día de hoy, ¿no? Así que invitarlos, pues, ¿no? A seguir investigando aquí en el ATP. Entren a esta página ATP Draw, que ya la vimos. Y aquí hay muchos casos, ¿no? Hay usuarios que suben sus casos, por ejemplo. Esto es la energización de una línea en 500 kilovolt. Perdón, la energización. No, es un estudio de descargas o de rayo, impacto de rayo en una subestación GIS. Aquí, esto es resonancia subsíncrona. Esto, pues no, una línea compacta, filtros, un relé, protección diferencial, etcétera, ¿no? O sea, no solo sirve el ATP para estos modelos, sino nosotros podríamos crear nuestros propios modelos con un lenguaje de programación que tiene aquí. ¿Ok? Bueno, agradecer nuevamente a los organizadores por la invitación y esperamos, pues, ¿no? Seguir apoyándolos en cualquier otro tipo de evento. No duden en contactarnos. Gracias a todos también por su asistencia y preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos a los participantes por haber asistido y al conferencista Giancarlo Videla por habernos brindado su tiempo y conocimiento. Esperamos puedan poner en práctica lo aprendido y poder adquirir más conocimiento durante las charlas que se estarán dando. Le mandamos un saludo al ingeniero desde Guatemala hasta Perú. En nombre de Conectivo 2020 de la Escuela Mecánica Eléctrica les agradecemos su participación. Entonces, ¿podrían activar su cámara para la respectiva fotografía? Ok, la fotografía se va a tomar en 3, 2, 1. Ya. Muchísimas gracias por su participación, ingeniero. Un cordial saludo hasta Perú y muchísimas gracias por su participación.